días. Estamos aquí en el Auditorio Julián Mader del Centro de Ciencias de la Atmósfera para hacer la primera presentación del Congreso, del 7º Congreso Nacional de Cambio Climático. La primera ponencia de este auditorio se llama Implicaciones ético-jurídicas del Acuerdo de París, por el maestro Walter M. Arellano Torres y el maestro Alberto J. Montero. El maestro Walter Arellano es profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM desde el 2012 y académico de la Universidad de Autonomía del Pedregal, así como de la Universidad Humanitas. También se ha desempeñado como profesor a nivel medio en la Escuela Secundaria y Preparatoria Rafael Guízar y Valencia en el 2011. Cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, así como la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México. También es pasante de la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ha acreditado distintos cursos y diplomados en universidades públicas y privadas, dentro de los que destacan Diplomado en Propiedad Intelectual, Diplomado en Psicología Jurídica y Seminario de Cátedra en el Theodor Heuss del ITAM. Tiene estudios de posgrado, cuenta con una maestría en Derecho Civil, donde cursó el doctorado también en Derecho y actualmente es candidato a doctor en Derecho. El maestro Alberto J. Montero tiene estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho, licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, así como la maestría en Historia de México y el posgrado en Historia, todos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo, definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el área de Filosofía del Derecho. Ha colaborado del 2012 al 2015 como investigador en el Seminario Permanente El Estado Laico y los Derechos Humanos en México, los derechos humanos en el entramado de un Estado laico de honda raigambre religiosa, 1857-2012, proyecto de investigación interdisciplinario registrado ante la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido recipiendario de cátedras extraordinarias y bueno, tiene mucha experiencia en ámbito administrativo y la combinación, obviamente, lo que les decía, muy interesante, de abogados, filósofos y bueno, pues, también de comunicación. Gracias. Bien, muy buenos días, muchísimas gracias por la amable presentación. En realidad, bueno, pues el programa es largo y el tiempo es breve, entonces trataré de ser muy concreto. En realidad, pues esta plática pues es fruto de algunas discusiones que hemos tenido el maestro Alberto J. Montero y yo ahí en la Facultad de Derecho, y por supuesto al pensar siempre en clave jurídica o filosófica, pues por los temas de cambio climático pues no pueden ser excepción a la discusión. Es decir, a pesar de la lejanía entre ambas facultades, entre ambos institutos también, pues no podemos permanecer ajenos a la cuestión de cambio climático, y sobre todo en la Facultad de Derecho. Es decir, si en la Facultad de Derecho no se están tratando esos temas a nivel de derecho internacional, a nivel ética, pues ¿dónde se van a tratar? Y sobre todo, bueno, pues desde la perspectiva filosófica, pues también la Facultad de Filosofía no puede permanecer ajena, nuevamente pues atendiendo a las implicaciones éticas que hay de por medio. Para llegar, ¿no? para que se pudiera materializar el Acuerdo de París, pasaron 20 años, es decir, fue 20 años de insistencia, 20 años pues de luchas, a veces de egos, no luchas políticas, y por supuesto que juntar la voluntad de 195 países pues no fue tarea fácil, ¿no? Muchos hablan que tal vez sea uno de los logros más importantes, si no es que es el más importante pues logro ambiental, ¿no? A nivel global que se ha conseguido, y bueno, pues desde ahí tenemos una disyuntiva. ¿Qué implicaciones hay? Es decir, ¿qué ha pasado desde 2015? Que recordarán ustedes que en 2015 pues hay imágenes muy emotivas de cuando por fin se da semáforo verde para este acuerdo,
y parecía un final, no sé, de película de Star Wars, ¿no? Así como todos felices, todos así como ya derrocamos, pero bueno, en realidad eso no ha sido motivo para que pues no haya algunos puntos que poner y sobre todo también señalar que tal vez ese acuerdo pues es simplemente un primer paso, ¿no? Es decir, hay críticos que decían que en realidad lo que teníamos que hacer, dadas las condiciones a veces de desigualdad, porque son algunas naciones, me atrevería a decir, más responsables que otras, pues que deberíamos estar hablando de poner impuestos a los gases invernadero, es decir, de tasar una cuestión relacionada a una taxación obligatoria. Y alguna otra crítica que se hacía es que necesitamos hablar, es decir, dentro del acuerdo se necesita decir claramente las cosas por su nombre, es decir, hablar de combustible fósil, hablar de petróleo, hablar de carbón, es decir, palabras que están proscritas del propio acuerdo, ¿no? Eso sería otra crítica que está dentro de ella. Y por supuesto también considerar los daños y perjuicios, ¿no?, a las víctimas relacionadas con los problemas del cambio climático. Para llegar a todo eso necesitamos no solamente una resistencia política, una resistencia ideológica, sino también podríamos hablar de una resistencia epistémica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la resistencia epistémica? Pues justamente lo que estamos haciendo ahorita, es decir, hablar y discutir acerca de esos temas. La gente de academia necesitamos resistir a este tipo de inconsistencias que finalmente, y hablando en clave biopolítica, por supuesto que son discutibles desde la perspectiva de un contexto en el que estamos viviendo de corte estrictamente neoliberal, ¿no? Entonces, en el contexto neoliberal es necesarísimo que nosotros nos planteemos la resistencia para poder tener sintonía con este acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues la siguiente ponencia creo que dirá más al respecto, ¿no? Las políticas de Donald Trump respecto al cambio climático, es decir, no es en vano que se esté hablando de Donald Trump y no de Nicaragua o Siria, que son otros de los países que están fuera de este acuerdo, sino que se habla de Donald Trump y la importancia que tiene, porque después de China, ¿no? Recordemos que Estados Unidos es el mayor emisor de gases invernadero. Entonces, que salga este personaje, además de la trascendencia política que tiene el país estadounidense referido, pues eso da un mensaje al mundo, es decir, de falta de voluntad de este acuerdo para que se pueda materializar. Los números son terribles, ¿no? Ustedes que están en el área de ciencias de la atmósfera, pues los conocen mejor que yo. Es decir, de no seguir las pautas, los acuerdos, o por lo menos de frenar un poco esto, pues los resultados van a ser catastróficos, ¿no? Es decir, entonces necesitamos una auténtica resistencia, y no ayuda mucho, por ejemplo, la salida de Estados Unidos. El 1 de julio Donald Trump salió a avisar, a notificar que, bueno, Estados Unidos no era parte. Gran parte de su argumento, fíjense nada más, gran parte del argumento de Trump era, no queremos que otros países se rían de nosotros, no lo harán. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. O sea, habráse visto qué calidad de argumento es ese, es decir, ese acuerdo no es en beneficio de la gente de París. Eso es una manifestación de total ignorancia. Ese acuerdo es en pro de la humanidad, de la gente de Pittsburgh, de México, de Timbuktu, de donde sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que desde la perspectiva jurídica, bueno, habría que ver en qué términos va a ser la salida, porque recordarán que antes de que Donald Trump anunciara eso, Alemania, Francia e Italia dijeron que este tratado no era renegociable. ¿Por qué? Por las implicaciones que tenía a nivel global, a nivel generacional. Entonces, ¿en qué podemos sostener que éticamente no es viable pensar en que un personaje como el líder de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salga? Bueno, pues en principio es un mensaje de retroceso. ¿Qué implicaciones tiene? Éticamente hablando, pues se compromete a las generaciones futuras, se compromete también la situación actual de los que estamos hoy en este planeta, y no solamente de nosotros, sino también de los animales, que es otro problema de bioética del que deberíamos estar hablando. Entonces, ¿cómo frenar esto? Yo creo que eso sería, en estos minutos, que realmente nada más da para decir una muy breve opinión, pues da para decir, necesitamos desde la trinchera de la academia hacer esta resistencia epistémica de la que he hablado, es decir, empezar a escribir, empezar a denunciar, empezar a mandar ponencias a este tipo de foros.
en ponerle la atención requerida y por supuesto pues con una actitud zaratrustriana, ¿no? Bajar y decir que las cosas son serias, ¿no? Recordemos que en 2012 Donald Trump decía que era un engaño chino, ¿no? Es decir, que el cambio climático era un engaño chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros desde esta trinchera pues tenemos que hacer visible todas estas arbitrariedades, todas estas irregularidades que por supuesto también se pueden analizar desde el trasfondo de la biopolítica, es decir, de esa disposición de los cuerpos, de esa disposición de las vidas, ¿no? Que indirectamente se están comprometiendo a través de políticas internacionales que muestran la falta de voluntad política, de voluntad jurídica y bueno, yo creo que en ese sentido pues tenemos mucho que hacer, no solamente nosotros, sino también la gente que no está en la academia, de ahí la importancia de llevar este mensaje. Entonces, no sé cómo ande de tiempo, yo creo que ya estoy en mi zona limítrofe, ¿no? De estos 15 minutos, entonces, pues nada más, a modo de conclusión, necesitamos seguir luchando para poner coercitividad a este acuerdo de París, es decir, más coercitividad, hablar de la reparación del daño, de los prejuicios, por supuesto también llamar las cosas por su nombre, hablar de combustibles fósiles, de petróleo, carbón, y por supuesto pensar ya en tasar impuestos a aquellos países, sobre todo que estos países dentro de su legislación incluyan ciertas cargas tributivas a todas aquellas empresas que contengan o que tengan un exceso de gases invernadero. Entonces, en ese sentido necesitamos ponerle más dientes al Acuerdo de París. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de todo tipo de resistencias políticas, resistencias ideológicas, resistencias epistémicas y pues esa es la idea, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias y les cedo la palabra al maestro Alberto J. Montero. Buenos días a todos. Primero que nada, es un enorme gusto estar con ustedes esta mañana y agradecer por supuesto la invitación que nos hicieron llegar. Muchas gracias. Primero quisiera comenzar haciendo referencia a un importante pensador del derecho, de la filosofía y teoría jurídica, una idea que Norberto Bobbio, italiano, expresara en un libro que se tituló La edad de los derechos, que en realidad es una compilación, pero la frase que cito viene precisamente en ese ensayo, donde Bobbio hace poco más de 50 años reflexionaba sobre que amén de que existiese una declaración universal sobre los derechos humanos, de que fuera el boom de los derechos humanos, sin duda de lo que se requería era de una voluntad política. Es decir, los juristas, los filósofos podían discutir interminablemente aspectos sobre la naturaleza filosófica o jurídica de ciertos derechos, sus alcances, sus características, etcétera. Pero amén de todo ello, una vez que tuviéramos cierta comprensión del tema, se requería fundamentalmente compromiso político de parte de quienes ejercen, profesionalmente este tipo de oficio, este tipo de encargo en nombre y representación de los ciudadanos. Y ahí, frente al compromiso político, frente a la voluntad política, formulo una pregunta. ¿Es posible que todos los demás tengamos la posibilidad de exigir el cumplimiento de un acuerdo que está realizado para beneficiar no solo a la humanidad, sino en general, prácticamente, lograr que el planeta, que todos quienes habitamos este planeta, podamos continuar viviendo, podamos que nuestras generaciones que sucedan, conocerlo como nosotros hoy lo conocemos todavía? Si es una cuestión de responsabilidad y por lo tanto es algo que todos podemos exigir. Permítanme esbozar brevísimamente en los minutos que tengo cómo es que podríamos fundamentar esta exigibilidad independientemente de que desempeñemos algún rol, función importante dentro de la clase política, dentro de la clase académica. Me parece que cualquier persona puede demandar y exigir el cumplimiento de acuerdos que son absolutamente necesarios. Este fundamento, sin duda, que se nos presenta en el compromiso ético, es decir, hablamos de un acuerdo, hablamos de algo que una gran cantidad de países han convenido finalmente, se han puesto de acuerdo, y que ahora este compromiso
que está plasmado, que ya está objetivado en un documento de carácter internacional, se tiene que exigir su debido cumplimiento. Y por lo tanto hay responsabilidad de parte de quien no da cumplimiento, arguyendo excusas que pueden ser del todo, vaya, discutibles, ¿no? O incluso algunas suenan un poco fantásticas, ¿no? Pero esta responsabilidad encuentra su fundamento sin duda en la dignidad humana. Por una parte, la exigibilidad que tenemos de que alguien más cumpla con lo convenido. Dignidad humana que todo ser humano compartimos, que tiene un fundamento ontológico, es decir, nuestra existencia. Somos seres humanos, o como dijera un filósofo alemán, somos el Dasein, el ser arrojado ahí, el ser viviente, el ser consciente, el ser que ha sido capaz de transformar este planeta en los 2 últimos siglos como prácticamente nunca se había hecho antes en la historia, que a su vez invocando fuerzas o despertando fuerzas, como dijera otro filósofo Marx, se nos han salido de cauce, se nos han salido de control. Hemos llegado a producir efectos que no teníamos previstos, que probablemente no teníamos la intención, pero que lo hemos hecho. Y ante ello, digamos que hemos puesto en grave peligro nuestra propia subsistencia. Entonces ese fundamento ontológico lo compartimos absolutamente todo ser vivo que estamos en este planeta. Un fundamento de carácter axiológico: somos valiosos en sí mismos, absolutamente valiosos. Como dijera Kant en algunos de los imperativos categóricos, no somos medios para la realización de ningún fin, sino que somos fines en sí mismos, y por lo tanto podemos exigir absoluto respeto a ese carácter de fines en sí mismo, a este carácter que tengo de ser el otro, esta ética de la alteridad y de la exigibilidad de la responsabilidad del otro frente a mí. Y por supuesto, otro fundamento que es de carácter biológico. Hay ciertas condiciones que la naturaleza nos impone como un límite, el cual traspasando una vez no hay marcha atrás. Es decir, que si nosotros no ponemos freno a tiempo a un proceso de industrialización que ha traído consigo una alta emisión de gases invernadero, a una contaminación nunca antes existente, y todo esto incide en un proceso que a la postre va a jugar en nuestra contra, tenemos absoluta responsabilidad para poder ponerle un alto inmediato, ¿no? Y de ello, por supuesto, algo que está totalmente discutido, sobre todo a partir de la década del 70, pero que cada vez cobra mayor importancia, la bioética. Es decir, esta discusión filosófico particularmente ética, pero ubicada en la dimensión de los seres vivos, es decir, de todos aquellos que compartimos este planeta, que tenemos la responsabilidad de la sustentabilidad y de la viabilidad para el mismo. Digamos que estos fundamentos, tanto el ontológico, el axiológico, el biológico, el bioético, el ético mismo, están detrás de nuestra exigibilidad de que cualquier persona puede demandar el cumplimiento de un compromiso que no es un beneficio particular, no es un beneficio nacional, sino que es algo que realizamos para todos los demás, incluidos los que todavía no están, pero que sin duda nos sucederán, ¿no? Se derivan responsabilidades, por supuesto, hay responsabilidades de parte de quien no cumple. Esa responsabilidad, a su vez, se encuentra fundada, véase, es difícil poder arguir alguna excusa para poder justificar el por qué no cumpla. La excusa que ha mencionado el maestro Walter, de que es un cuento chino, de que no van a frenar la economía de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, me parece que no son pertinentes, no pueden prosperar cuando se habla en términos de responsabilidad frente al compromiso que se tiene ante los demás. Reitero, responsabilidad que surge por una parte de la libertad de los seres humanos, de esa capacidad para poder decidir, para poder optar entre hacer, dejar de hacer, permitir o hacer algo distinto. Todo ser humano tiene esta capacidad para poder modificar su conducta. Si fuésemos seres condicionados de antemano, que no tuviéramos otra opción, bueno, habría una buena justificación para que no cambiemos la forma en cómo hacemos las cosas. Pero siendo libres podemos hacerlo en cualquier momento. La otra es la racionalidad. Somos sujetos racionales, podemos mantener un diálogo racional y a través de esta relación dialógica encontrar puntos de acuerdo
que ya están establecidos, es decir, no hay que ir tan lejos, ya están establecidos, son completamente sensatos. No se trata de renunciar absolutamente y poner en jaque a la economía mundial e ir en contra de un país. Si se lo toma muy personal, bueno, cierta persona, me parece que está completamente equivocado. Sino se trata de un mínimo de racionalidad que se exige y que además está vinculada con una ética de los mínimos. Hay que hacer o dejar de hacer aquello que contribuya a la sostenibilidad. Y de allí creo que podríamos ir hacia adelante, hacia una ética de los máximos, pensar ya no únicamente con hacer lo suficiente, sino que hacer todavía aún muchísimo más, ¿no? Y por otra parte, si conjuntamos todo esto, libertad, racionalidad, por supuesto que deriva responsabilidad. Veas entonces cómo el problema se presta para dos enfoques. Uno, el que nosotros tenemos derecho, cualquier persona, a demandar la responsabilidad del otro, y que del otro deriva responsabilidad por su incumplimiento ante un acuerdo cuando éste está construido para producir consecuencias benévolas, que son absolutamente necesarias que todos realicemos, porque de no hacerlo así, diríase que estamos, vaya, algo anda mal, estamos yendo al suicidio colectivo. Quien que sea sensato va a ir a un suicidio colectivo. Tendrías que estar alguien enfermo para poder decir que las cosas marchan bastante bien y que todos son inventos, cuando las pruebas de los científicos demuestran contundentemente que no es así. ¿Me explico? No es una cuestión, no es un acto de fe. La ciencia es algo que se demuestra y las pruebas están allí, a la vista de todos, para que las conozcan y para que a partir de ello se tomen decisiones. Con esto regreso al punto con el cual inicié, perdón, pensé que es brevísimo, el tema de la responsabilidad y de la voluntad política. Tenemos acuerdos, tenemos los instrumentos de derecho internacional, pero amén de todo eso necesitamos voluntad política. Sin esta voluntad política acompañada con esos instrumentos de derecho internacional, sin la intervención oportuna de algunas instituciones, sin la de la academia, entre otras, por ejemplo, de la comunidad de científicos, de filósofos, de docentes en general, etcétera, vaya, sin voluntad política las cosas son muy difíciles que puedan prosperar, ¿no? Así que regresando al viejo argumento del maestro Norberto Bobbio, más allá de todo lo que podamos hacer, podamos demostrar, podamos decir, debemos exigir el cumplimiento y debemos exigir que exista esa voluntad política para que las cosas se realicen a la voz de ya. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor. Sí. Buenas tardes. A mí lo que me interesa, derivado de toda la exposición que nos dijeron, es, bueno, si nosotros consumimos combustibles muy degradados, entonces la pregunta es, bueno, el Estado en teoría es quien nos debe de dar dichos combustibles que no degradan el medio ambiente, y todos como sociedad sí podemos, a través de una responsabilidad colectiva, demandar que el gobierno nos dé combustibles que no sean tan dañinos al medio ambiente. Entonces obviamente el impuesto debe ser aplicado a ellos. Bueno, esa es mi opinión, no sé la de usted. Desde mi punto de vista sí, es decir, el diverso tipo de estrategias que pueden implementarse para lograr que se disminuya, entre otros, la emisión de CO2, por ejemplo, pasa por las políticas públicas, indudablemente. Amén de que también existe una responsabilidad de cada uno de nosotros de elegir un tipo de transporte y no otro. Hay ocasiones en que las circunstancias se nos imponen, eso es cierto, ¿no? Pero efectivamente hay una política pública. Debe haber una responsabilidad de parte del Estado de instrumentar una política pública que privilegie cierto tipo de transportes en lugar de otros, cierto tipo de combustibles con ciertas características en lugar de otros. Amén de que también se haga, vaya, todas las adecuaciones que las ciudades necesitan para poder hacer una forma de transporte mucho más amigable, mucho más inteligente con el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que pueden converger ambas cosas, las políticas públicas necesarias y por otra la responsabilidad que cada uno de nosotros asume cuando decide hacer uso, por ejemplo, del automóvil. Una sola persona, imagínese conduciendo unos 8 cilindros para transportarse al trabajo y de regreso a casa. Me parece que podría tomar una mejor decisión y eso también es una cuestión de asunción de responsabilidad ética frente a los demás. No sé si contesto o quieres saber algo. Sí, claro, la resistencia va en todos los flancos, ¿no? También la resistencia pacífica, que pues es que el propio ciudadano se abstenga, pero sin olvidar que la obligación principal es del Estado, siempre la obligación es del Estado, y el Estado es el que tiene que velar
no solamente por sus ciudadanos, pues tienen que pensar en una visión futura, ¿no? De las generaciones futuras, de la preservancia de los que vienen, no solamente de los que estamos. Entonces yo creo que sí, ¿no? Y aquí le corresponde hacerle exigible al Estado, pues a nosotros, ¿no? A través de los distintos tipos de resistencia que se proponen. Claro, desafortunadamente estamos acostumbrados, por lo menos la generación actual, a veces somos muy ansiosos con respecto a las respuestas, ¿no? Es decir, esperamos revoluciones de microondas, pero las revoluciones no son de microondas, es decir, son paulatinas. Nos llevó 20 años que se materializara un acuerdo de París, donde 195 países ponen pues la voluntad de empezar a hacer algo. Eso es el primer paso, ahí no ha acabado, no es el final de Star Wars, el imperio va a contraatacar, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? El problema es un sistema económico que está predestinado para, como decía el maestro Montero, el suicidio colectivo. Es decir, no podemos seguir una lógica de una economía infinita en un mundo de recursos finitos. Eso no se puede, es ilógico, atenta contra cualquier pensamiento racional y razonable, ¿no? Entonces necesitamos revalorar el propio y cuestionar el propio neoliberalismo como sistema económico imperante, para que podamos estar en condiciones ya de pensar un auténtico cambio en materia ambiental. Eso sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho, y bueno, estamos a sus órdenes, tanto el maestro Montero como yo, ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo creo que parte de esto es formar círculos, y uno de estos círculos pues tiene que ver con la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Entonces, a sus órdenes, el correo mío es waltermarellano@gmail.com, y el del maestro Montero, me parece que es Alberto Montero @gmail.com. No, @derecho.unam. @derecho.unam.mx. Qué bueno que el maestro sí utilice su correo institucional, ¿no? Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Yo por ahí participé el año pasado justamente por aquí, y participé con un proyecto que hicimos el PINC y un servidor, con el proyecto de difusión de filosofía que se llama Filosofafando, que es un canal de YouTube de difusión de la filosofía. Y pues esta es mi segunda vez por acá, cosa que me tiene muy feliz, ¿no? Aparte que hoy abrimos con personajes ilustres, ¿no? Por ahí secretario agrario, ¿no? Senadores, etcétera. Entonces yo creo que ha evolucionado todo esto y vamos para arriba, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, les hacemos entrega de su constancia y un pequeño presente de parte del programa de investigación en cambio climático. Muchísimas gracias. Y yo todavía uso mi agenda.